Era el primer sábado de mayo de 1971. Una tromba polvorienta se levanta en los últimos metros de la pista del hipódromo de Churchill Down. Un joven potro castaño, llamado Cañonero, desconocido para muchos, viene de la nada. Se abre paso desde el fondo del pelotón. Cañonero aprieta. Los 120.000 espectadores enmudecen. Derrumbando todos los pronósticos, cruza la meta, imponiéndose en el gran clásico, el Derby de Kentucky. Una victoria con sello venezolano, registrando a Cañonero en la historia del hipismo internacional para siempre. Una hazaña que aún perdura en el tiempo, después de más de 50 años. Venezuela, festejará tu triunfo, con tu garra llegarás primero, y el campeón de la triple corona será tu Cañonero. Todos juntos cantemos, ¡arriba Cañonero! La historia de Cañonero es de esas que ponen en pie a un país entero, que lo hacen soñar, un casi algo que llegó a lo más alto entre los más grandes de la historia, a punto de conseguir lo impensable, rozando la gloria con la punta de los dedos, sin llegar a alcanzar el Olimpo, pero saboreando triunfos que pocos han podido conseguir, con logros extraordinarios, que sin duda lo colocan entre los mejores, marcando para siempre el hipismo de Venezuela. Esta es su historia. Todo empezó cuando en 1969 el venezolano Luis Navas lo adquiere en una subasta en Kineland. El potro era castaño, pero debido a una malformación en una de sus patas nadie lo quería, por lo que su precio fue muy bajo, solo $1.200. El potro era un ejemplar común, no llamaba la atención, más que por su pata delantera maltrecha, muy torcida, considerando que no tendría futuro para las carreras. Además, su padre fue un semental francés poco notable, pero con una sorprendente ascendencia materna, con Nas Royals y bisnieto del todopoderoso Manowar. Tal vez eso fue lo que empujó a Luis Navas a apostar por él. Llevado a Venezuela, fue adquirido por Pedro Batista por $4.500, quien nunca imaginaría la marca que el ejemplar iba a dejar en el hipismo mundial. Su nuevo dueño confió el animal a Juan Arias, que sería su preparador. En sus primeros años, Cañonero demostró ser un animal tranquilo, que se dejaba guiar sin problemas. El sueño de Batista era verlo correr en Norteamérica, y su compra incluía reservas para competir en el Del Mar Futurity y los 3 pasos de la triple corona estadounidense. Pero primero debía correr en Venezuela para poder demostrar que valía en la pista. Fue así como el 8 de agosto de 1970, Cañonero hacía su debut en el hipódromo de la Rinconada. Montado por J.E. Contreras, ganó cómodamente por 6 cuerpos y medio ante el favorito, Comen B, dejando muy buenas sensaciones. Después de este triunfo en el óvalo de la Rinconada, repetiría victoria en su segunda carrera, nuevamente sobre 1.200 metros, y de nuevo de forma contundente. En su tercera carrera volvería a imponerse, esta vez en una distancia de 1.400 metros. Incursó por primera vez en Estados Unidos el 5 de septiembre, acabando tercero en su primera competencia en este país. A la semana siguiente, corre el Del Mar Futurity, competición que terminaría en quinto lugar, después de una carrera muy accidentada. Unas actuaciones no muy memorables, pero suficientes para clasificarse para la triple corona. En su vuelta a Venezuela, probó suerte en distancias mayores, mostrándose invicto en las 3 primeras. Su propietario, al ver la buena racha, lo inscribió en el Clásico Gobernador, del Distrito Federal, prueba en la que no entró en podium, completando así su primer año un total de 10 carreras con 6 victorias, 3 terceros puestos y una fuera de puntos. Con estas actuaciones bastante aceptables, deciden llevarlo a Estados Unidos para que disputara las carreras de la Triple Corona. Según cuenta la prensa de la época, su propietario, que atravesaba problemas económicos, decidió apostar todo lo que tenía en su periplo a Estados Unidos porque había recibido una visita de su madre fallecida, quien le dijo que viajara a Kentucky, pues si lo hacía,
ganaría el derbi. Un caballo mediocre con resultados solo aceptables. Viajaría a Estados Unidos a competir el Gran Derby, porque la madre fallecida del dueño le había dicho que ganaría. Parecía una comedia mal escrita. Con este contexto, al darse la noticia, mucha gente no creía en la información, ya que parecía increíble. Y menos aún creían en que tuviera alguna oportunidad. Pero tanto Juan Arias como Pedro Batista, soñadores tildados de locos, no hicieron caso a estos comentarios, y con todo, prepararon su viaje a los Estados Unidos. Pero antes debían encontrar un jinete. Cañonero hasta entonces no había tenido un jockey fijo. Al comienzo de su campaña fue guiado por Contreras, también lo montaron Juan Cruz, Gustavo Ávila, y en sus últimas carreras David Guzmán. Finalmente se decidieron por Gustavo Ávila, un jockey de categoría, y con bastante experiencia. Y así comenzó el extravagante viaje a Estados Unidos para disputar el Derby de Kentucky. Con pocos recursos económicos, Cañonero fue embarcado en un avión de carga, con destino Caracas-Miami, pero un incendio en uno de los motores lo obligarían a regresar, siendo este el segundo intento fallido de viajar por fallas mecánicas. De nuevo se le embarcó en un vuelo, viajando rodeado de pollos y patos y lastimándose en el trayecto. Para colmo de males, al llegar a Miami, se descubrió que no tenía papeles y fue forzado a volar a Panamá, hasta que estos llegaran. Durante la espera, el caballo empezó a deshidratarse, empeorando su estado por las condiciones en las que se encontraba. Cuando por fin llegó a Miami con los papeles en regla, un nuevo problema aconteció. No se habían enviado pruebas de sangre y tendría que pasar 4 días en cuarentena. Al salir de esta, había perdido 34 kilos. Un viaje que sin duda había sido toda una odisea, y que había dejado a Cañonero en una situación lamentable. Pero aún sus problemas no habían acabado, pues no tenían dinero suficiente para cubrir los gastos del vuelo de Miami a Louisville. Así que Cañonero tuvo que viajar por carretera más de 1.700 kilómetros. Un viaje largo, arduo y cansado, en el que además sufrieron un accidente. Tantas estaban siendo las dificultades que hasta Juan Arias y Pedro Batista flaqueaban en sus sueños de correr el derby. Pero finalmente, y sin perder la esperanza, llegaron a Churchill Downs. Por fin estaban en la catedral del hipismo. Habían llegado solo 4 días antes del inicio de la carrera, y Cañonero lucía abandonado, marcando sus costillas, y sin correr ni entrenar desde hacía semanas. Al entrar al hipódromo, nadie en la puerta tenía ni idea de quién era ese caballo o qué cuadra le correspondía. Nadie en Estados Unidos había escuchado hablar de él. Fue la broma en las caballerizas, una falta de respeto que se sellaría con una dura réplica sobre la pista. Cañonero, rebautizado en América como Cañonero 2, porque ya había otro ejemplar con ese nombre en el país, comenzó su preparación previa a la carrera. El primer entrenamiento fue mal, lo que aumentó aún más las burlas en las cuadras, pensando incluso en no hacerlo correr, pero al pasar los días y acercarse la carrera fue mejorando, gracias al buen trabajo de su entrenador, Juan Arias. Y así llegó el 1 de mayo de 1971. Primer sábado de mes. Luce el sol y la temperatura es agradable. Lleno absoluto en Churchill Downs. 20 de los mejores pura sangre del momento completaban el lote para una de las carreras más importantes del Turf Mundial. Con el número 15, un total desconocido. Cañonero. Este se mostraba un poco nervioso antes de la carrera. Por delante, 2000 metros de pura emoción, tras los que solo un caballo se llevaría la gloria. Cañonero era el último en las apuestas, asignándole unas probabilidades de 300-1, siendo favoritos Jim French, Ball and Able y Hester Fleet. Los caballos estaban preparados. Se abrieron los cajones. Cañonero queda rezagado ocupando posiciones intermedias, mientras en la punta había una gran pelea entre Hester Flint y Ball and Able. En quinto lugar el favorito, Jim French, que intentaba progresar por la parte exterior de la pista. Cañonero, bajo la batuta del paciente e inteligente Gustavo Ávila, se mantenía en retaguardia, progresando gradualmente sin que nadie lo advirtiera. Al llegar a la última curva y encarar la recta, la historia cambió. Cañonero, viniendo desde el fondo, 20 cuerpos atrás, se abre paso entre la tromba de los 20 competidores, de forma repentina y de una manera fuerte y decidida. ¿Quién es ese caballo?, se preguntaban.
Antes de que nadie obtuviera respuesta, el brazo enérgico de Ávila activa al Gran Castaño en el momento culminante. Y a 200 metros de la meta comienza un sprint imparable, superando al favorito Jim French. Los 124.000 espectadores del hipódromo contuvieron la respiración. Las televisiones en blanco y negro de la época en Venezuela parecían cobrar color, mientras Cañonero cruzaba la meta con 3 cuerpos y medio de ventaja, haciendo historia. El caballo objeto de burlas, en el que nadie creyó, excepto su entrenador y dueño, el desconocido venido de Latinoamérica, ganaba el Derby de Kentucky. Gustavo Ávila alzaba los brazos. La multitud aplaudía enérgica ante tal gloriosa actuación. No se lo podían creer, y es que eso tienen los sueños y las aventuras más románticas, que a veces se hacen realidad. Pese a esta gran victoria, muy pocos lograban entender el resultado de la prueba, que había sido ganada por un total desconocido. Y es que, en la historia de la Triple Corona, ningún ganador del Derby había sido tan menospreciado y subestimado como Cañonero. Esta gran hazaña estremeció a Venezuela. La noticia poco a poco corrió como la pólvora en el país. Un pequeño grupo de profesionales venezolanos, con su pura sangre, criado y entrenado en Venezuela, se había impuesto en la carrera más importante de Norteamérica. Cañonero estaba en boca de todos, ya no era un desconocido, y por un tiempo unió a todos los hispanoparlantes, pues su historia no había terminado. Con el Derby en su poder, tenía una de las 3 joyas de la Triple Corona. ¿Y por qué no seguir soñando con ganarla? Pues con este golpe sobre la mesa, demostraba que podía ser posible. Pero con todo, muchos especialistas y aficionados del deporte veían su triunfo como un golpe de suerte, una mera casualidad. Con todo ello, llegó el Preakness Stakes, la segunda joya de la Triple Corona, disputada en Pílmico, en Baltimore, sobre una distancia de 1900 metros. Esta vez los papeles cambiaron, y Cañonero se encontraba entre los favoritos junto a Jim French, quien quedó segundo en el Derby. Aún así, no pintaba bien para el potro castaño. Cañonero generaba muchas dudas. Los tiempos en sus entrenamientos no eran demasiado buenos, y los expertos, en su mayoría, consideraba que en esta ocasión sería diferente, y que el potro no repetiría la hazaña. Todo estaba listo para la gran carrera, los purasangres preparados en sus cajones, y una pregunta rondaba en el aire. ¿Podría Cañonero ensanchar la proeza con otra victoria? La carrera dio comienzo. Los caballos salieron veloces. Esther Flip toma la delantera, marcando un ritmo sorprendentemente rápido. Guió de forma decidida a Cañonero a perseguirlo, con ambos en vanguardia, cabeza a cabeza, manteniendo una dura lucha entre ambos, marcando tiempos récords parciales, y así llegaron a la recta final, manteniendo una lucha sin cuartel, parejos, a 150 metros de la meta. Cañonero acelera, dejando atrás a su rival, cruzando la meta e imponiéndose tras una espectacular actuación en el Preakness Stakes. De nuevo repitió la hazaña. Ganó con cuerpo y medio de ventaja, contundente, sorprendente y con un récord de pista para los 1900 metros. Los venezolanos que habían viajado a ver la carrera bajaron a la pista. La alegría era inmensa. Richard Nixon, presidente de Estados Unidos en el momento, llamó por teléfono a Gustavo Ávila para felicitarle. No era solo el triunfo de un caballo, era el triunfo de un país entero. Venezuela estaba de fiesta. Su pura sangre era el actual campeón en los hipódromos de Estados Unidos. Todo un acontecimiento. Enseguida, la fama de Cañonero creció. Empezaron a llover ofertas por el pura sangre, y pese a que Pedro Batista estaba prácticamente arruinado, el orgullo primó y no lo vendía. El sueño no había terminado. Con 2 de las 3 joyas de la Triple Corona en su poder, querían alcanzar lo imposible, lo que solo estaba reservado para los más grandes caballos de la historia: conseguir la Triple Corona. Un hito reservado solo para algunos afortunados, y que hasta 1971 solo habían conseguido 8 ejemplares, siendo el último hace 23 años, cuando Citation lo consiguió en 1948. Pero para ello debería ganar primero el Belmont Stakes. Con una distancia de 2.400 metros, se le conocía como el cementerio de los campeones. Y si es así, sería por algo. El Belmont debía correrse. Lo que pocos saben es que tras su victoria en Pílmico, Cañonero se había lesionado en uno de sus cascos, producto de una micosis.
lo cual puso incluso en duda su participación, e impidiendo que el potro pudiera ejercitarse también de forma adecuada para el Belmont. Con todo, finalmente, lo inscriben en la última carrera de la Triple Corona. El 5 de junio de 1971, cerca de la ciudad de Nueva York, se iba a disputar el Belmont Stakes. Una multitud de fanáticos abarrotaron el hipódromo de Belmont Park. Tanto es así que se batieron récords de asistencia, y las ventas de bebidas siguen siendo hoy en día récord. Nadie quería perderse esta carrera, que podría convertir a Cañonero, representante venezolano y de todos los hispanoparlantes, en algo nunca visto: proclamarse campeón de la Triple Corona de los Estados Unidos. Los caballos ocupan su puesto de salida. Se abren los cajones y parten todos los competidores. Cañonero sale al sprint, ocupando el primer puesto. La expectación era inmensa. Cañonero, conducido por Gustavo Ávila, va creciendo en punta. Los corazones venezolanos latían fuertemente. Así continuó la carrera, con el potro castaño ocupando la cabeza. Un pura sangre llamado Pass Catcher le presiona desde el segundo puesto. Cañonero aguanta la lucha. A la entrada de la recta final le siguen presionando, y faltando unos 200 metros lo relegan a posiciones secundarias, cruzando la meta en cuarto lugar, siendo el ganador Pass Catcher. El sueño no cristalizó, no pudo ser. La actuación de Cañonero en la carrera fue fantástica, aún más sabiendo que venía tocado en uno de sus cascos, y ni siquiera había podido entrenar. En el fondo, a pesar de romper la ilusión de muchos, correr el Belmont en esas condiciones, sin olvidar que venía de competir y ganar el Preakness y el Kentucky, con el gran desgaste que ello conlleva, este cuarto puesto no fue solo un éxito, es un logro increíble, que ensancha aún más su grandeza. De esta manera, la doble corona de Cañonero pasó a convertirse en el mayor logro internacional conseguido por el hipismo venezolano, consiguiendo el premio Clixe a mejor caballo del año en 1971. Vendido por $1,5 millones, acabó su trayectoria con un total de 23 actuaciones, con 9 victorias, 3 segundos y 4 terceros. Cabe reseñar su gran victoria en tiempo récord en el Steinmeier Stakes de 1972. Sus ganancias totales superan los $360,000. Retirado como semental en Kentucky, pasó sus últimos días, hasta que fue recuperado para Venezuela el 8 de febrero de 1981. Presentado en el hipódromo de La Rinconada, donde debutó y consiguió su primera victoria, fue ovacionado por miles de aficionados, muriendo el 9 de noviembre de ese mismo año. Cañonero pintó de tricolor y contra todo pronóstico la Triple Corona de Estados Unidos de 1971. Tras superar multitud de adversidades, culminó una hazaña que 50 años después aún resuena, a punto de conseguir lo impensable, haciendo soñar a un país entero. Este pura sangre, nacido con la pierna torcida, guiado por un grupo de soñadores, acabó demostrando que a veces los sueños sí son posibles, y que cuando se consiguen, perduran en el tiempo, como su historia, hoy convertida en leyenda.